Amigos, hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. Hoy abrimos las puertas a un hombre al que durante su vida Dios lo dotó de muchos dones, como el discernimiento. Tenía una capacidad de discernimiento extraordinaria que le permitió, si así puede decirse, leer los corazones y leer las conciencias. Eso promovió el que muchas personas acudieran a él para confesarse. Hoy abrimos las puertas a San Pío de Pietrelcina, al Padre Pío. El Padre Pío nació en Pietrelcina, en Italia, el 25 de mayo de 1887. Su nombre era Francisco. Lo que pasa es que él cambió el nombre por el de Pío en el momento en que profesó como franciscano capuchino. Esto lo hizo en honor a San Pío V. A los 5 años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, según narran sus biógrafos y según él mismo contaba después. Y el corazón de Jesús posó su mano sobre la cabeza del que todavía era Francisco, de nombre, siendo niño. Él de pequeño también prometió a San Francisco de Asís que sería fiel seguidor suyo. Por eso él abrazó el hábito franciscano capuchino. Desde esos momentos, desde su más tierna edad, su vida pues quedó marcada, digamos así, por esta vocación, por este sentido franciscano y por eso su tendencia al amor, a la fraternidad, a la caridad, al servicio. Y también él recibió este don de que en determinados momentos la Virgen María se le apareciera a comunicarle pues distintos mensajes y a así orientar su vida y también poder ayudar a las personas como lo hizo el Padre Pío. A los 15 años él decidió ingresar pues a la orden de los frailes menores capuchinos y lo hizo en Morcone, cerca de su lugar de origen allá en Italia. Y ya en ese momento también tuvo unas visiones. Y esas visiones les mostraban la lucha que él iba a tener para ser fiel al Señor, para mantenerse fiel al Señor, para llevar a cabo la misión que el Señor le iba a pedir y le iba a encomendar. Y que el maligno frecuentemente le iba a incordiar para que no llevara adelante esta misión. Y así de esta manera, pues, recibe estas visiones para mantenerse fiel, para mantenerse firme en su camino, firme en la lucha. El 10 de agosto de 1910, después de todo su proceso formativo y después de haber pasado pues por todas estas situaciones de tentaciones, también de quebrantos de salud, él es finalmente ordenado sacerdote en la catedral de Beneveto. Poco tiempo después, precisamente aquejado por la fiebre, por la enfermedad, por unos problemas respiratorios, pulmonares, le dan permiso y le aconsejan que vaya a su casa, que vuelva a su tierra natal, que vuelva a Pietrelcina. Allí pues va a estar con sus conciudadanos, con sus paisanos, con su familia. Allí va también a realizar su labor de apostolado, de oración, de confesión, de celebración de la Eucaristía con el fervor que él lo hacía, y va a irse poco a poco recuperando. De alguna manera, todo eso era preparación para lo que le iba a venir en adelante. Un hombre
que tuvo esta cercanía con Dios, un hombre que recibió siempre estas revelaciones y este favor especial de Dios. Fue pasando en sus luchas contra el mal y el maligno, en sus luchas también por sobreponerse a la enfermedad y a las limitaciones físicas, va preparándose para la misión que le va a tocar en adelante. En 1916, él visita el monasterio de San Giovanni Rotondo, y allí, cuando se encuentra de visita en el monasterio, el padre provincial, al ver que se había mejorado, que se había repuesto en la salud, le pide que vuelva a ese convento, que retorne allí y que permanezca allí. Le encomienda pues ser parte de aquella comunidad y realizar pues su labor como fraile, como sacerdote en aquel lugar. La verdad es que allí lo quería Dios. En algún momento que intentaron cambiarlo también, él insistió en que ese era el lugar donde él sentía que Dios le había pedido que estuviera, que Dios le había pedido mantenerse. Y en efecto, allí estuvo hasta su muerte. Allí permaneció desde 1916 hasta que falleció décadas después. Y en aquel lugar, en aquel monasterio de San Giovanni Rotondo, es donde el Padre Pío va a recibir los estigmas. El Señor, Cristo mismo, quiso asociarlo así también en la prueba, en el dolor, y uniéndolo de una manera singular, pues al propio Señor con los estigmas en las manos, en los pies, en el costado, en el hombro. De esta manera, pues el Padre Pío recibió estos estigmas. Él mismo cuenta cómo se lo describe a su director espiritual, a uno de ellos. Él le describe cómo sucedió todo, cómo aconteció. Lo voy a leer literalmente. La mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa. Se me apareció Cristo, que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Así describía el Padre Pío lo que le sucedió ese 20 de septiembre de 1918. Y esto no es nada para presumir, esto no es nada para creerse que se está en una relación con el Señor por encima de los demás, por encima de las demás personas. No, y de hecho el Padre Pío nunca lo vivió así. Lo vivió como de alguna forma una gracia que Cristo le estaba concediendo, uniéndolo a su propia pasión, y que él ofreciera, el Padre Pío, su vida también en pasión por los demás, por la gente, por el pueblo de Dios. Continúa diciendo el Padre Pío que cuando volví en mí me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón, que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, es decir, hasta su habitación. Me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Termina diciendo el Padre Pío. Dio gracias a Dios porque, claro, Dios, Cristo mismo, lo estaba uniendo a su pasión y lo estaba uniendo al momento clave del sufrimiento y de dolor, de la entrega también por los demás. Recordemos, no hay mayor amor que el de aquel que da la vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso las llagas no son para presumir de nada, todo lo contrario. Las llagas son para unirse al propio dolor de Cristo. Y ese es
el dolor físico que también en adelante hasta su muerte sintió el Padre Pío. Esto hizo que la gente se fuese enterando. Padre Pío no quería, evidentemente, y nunca anduvo mostrando sus llagas, pero pues primero entre los frailes, después fuera del monasterio, y se fue corriendo el rumor, unido a su devoción al celebrar la Eucaristía, unido a la caridad que el Padre Pío practicaba, unido a su amor inmenso a los demás y su entrega especialmente en el confesionario, el recibir y atender a todos los que venían a confesarse, hacer el discernimiento que dije antes de los corazones, de las conciencias, del espíritu, en los que a veces el Padre era duro y trataba con dureza a muchas personas. ¿Por qué? Porque sabía que Dios quería sacar lo mejor de ellos y por eso quería la conversión de sus vidas para salvarse, porque siempre fue la preocupación del Padre Pío, la salvación de las almas, la salvación de las personas. Por eso, al correrse pues todo el rumor de la fama de santidad del Padre Pío, la Santa Sede empezó a investigar y quiso intervenir directamente. En aquel entonces, pues el Padre Pío ya era conocido. La Santa Sede envió a una gran celebridad de aquel momento en materia de psicología, un sacerdote franciscano que era doctor en medicina y que él pues era la celebridad del momento, y por eso lo envían para que vea, examine al padre Pío. Se trataba de el padre Agustín Gemelli, que había sido el fundador de la Universidad Católica y era gran amigo del Papa Pío XI. El padre Gemelli fue a visitar al Padre Pío, pero ese encuentro fue un tanto incómodo. Y como el doctor, el padre Agustín Gemelli, no llevaba el permiso para examinar las llagas de el Padre Pío se rehusó a mostrársela. La reacción del padre Gemelli fue de decepción y se marchó de allí un tanto entre molesto y decepcionado y con la idea de que los estigmas eran falsos y que se trataba de una realidad de naturaleza neurótica. Y él publica este pensamiento suyo en un artículo, en una revista que en aquel entonces era muy popular. La opinión del padre Gemelli pues fue muy importante para el Santo Oficio y publica un decreto en el cual declara la poca consistencia de sobrenaturalidad de lo que estaba sucediendo con el Padre Pío. Es decir, no afirmaba que no eran de carácter sobrenatural, pero dejaba en duda este hecho. En los años siguientes hubo otros decretos y el último decreto fue realmente muy duro porque fue condenatorio, prohibiendo incluso las visitas al Padre Pío. Es más, se prohibió mantener ninguna relación con él, ni siquiera epistolar. Es decir, no se le podía ni siquiera escribir al Padre Pío. Como consecuencia, el Padre Pío pues pasó 10 años, de 1923 a 1933, aislado completamente del mundo exterior, entre las paredes de su celda. Durante esos años no solo sufría los dolores de la pasión del Señor en las llagas, en su cuerpo, sino que también en su alma, en su corazón, sentía el dolor de la soledad y, claro, el peso de estar bajo sospecha. Sin embargo, su humildad, su obediencia, su caridad no se desmintieron nunca. Y él pues se mantuvo fiel al Señor y fiel a la Iglesia
a pesar de lo que había sucedido. Estas medidas severas se fueron luego flexibilizando, se fueron suavizando, y así el Padre Pío empezó luego a gozar de una mayor libertad para realizar pues determinadas tareas, para la celebración de la Eucaristía, para seguir atendiendo a las personas y practicando la caridad. Por eso, el 9 de enero de 1940 reúne a un grupo de los que podíamos llamar sus grandes amigos espirituales y los combina, los anima a fundar un hospital. Él tenía una moneda de oro que le habían dado en un determinado momento de su vida. Él los anima a ellos y les dice: esta moneda de oro es la primera piedra de la casa de alivio del sufrimiento, que es como él quería llamar y llamó a aquel hospital. Se inauguró varios años después, porque hubo que hacer muchos trabajos para poder lograrlo, de tal manera que el 5 de mayo de 1956, pues se inaugura el hospital con una doble finalidad, porque era curar en lo físico y sanar también el alma, sanar en lo espiritual. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el mismo Padre Pío había fundado los grupos de oración, que se llamaron grupos de oración del Padre Pío. Esos grupos se multiplicaron por toda Italia y por el mundo. De hecho, a la muerte del Padre Pío, los grupos eran 726. Tenían unos 68.000 miembros. En marzo de 1976 ya pasaban los grupos de 1.400 y de 150.000 miembros. Pero el maligno seguía actuando. La insidia del enemigo malo, como en la parábola del trigo y de la cizaña, siguió también metiendo la mano y actuando. Y por eso la envidia humana se echó encima de la obra del Padre Pío. Le quitaron la administración de la casa de alivio del sufrimiento. Los grupos de oración fueron dejados a su suerte, fueron dejados en el abandono. Incluso a los fieles se les recomendó no asistir a las misas del Padre Pío, ni confesarse con él. El Padre Pío sufrió mucho a causa de esta última persecución, que duró, hermanos, hermanas, amigos, hasta su muerte. Su fidelidad y el amor intenso hacia la Santa Madre Iglesia fue firme y constante. En medio del dolor de todos estos sufrimientos le causaban, él solía decir algo: dulce es la mano de la Iglesia también cuando golpea, porque es la mano de una madre. Esto indica la fe y la fortaleza y la disposición del Padre Pío para permanecer firme y fiel a la Iglesia. En los anales de la Iglesia, el Padre Pío es el primer sacerdote estigmatizado. Recordemos que San Francisco no era sacerdote. Él fue esencialmente eso, sacerdote. Su santidad, la santidad del Padre Pío fue esencialmente sacerdotal, centrada en la oración, en la liturgia, en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión y en las buenas obras en favor de los demás. Él partió a la casa del Padre el 23 de septiembre de 1968, después de murmurar por largas horas: Jesús, María, Jesús, María. San Juan Pablo II, durante su canonización, que fue el 16 de junio del año 2002, dijo de él lo siguiente: oración y caridad. Esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío, que hoy vuelve a proponerse a todos. Hoy se nos propone también a nosotros esta enseñanza del Padre Pío. Celebrar su memoria es querer vivir la oración y la caridad como él la vivió. Amigos, hermanos, ahora 3 curiosidades para finalizar nuestro programa sobre San Pío de Pietrelcina, sobre el Padre Pío. La primera es que el día anterior a entrar en el seminario, Francisco, porque todavía no había recibido el nombre de Pío,
pues tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión Jesús puso su mano en el hombro de Francisco, dándole coraje y fortaleza para seguir adelante, por todo lo que le iba a venir, que ya les he contado. Y la Virgen María, por su parte, le habló de una manera suave, de una manera sutil, le habló maternalmente, entrando así en lo más hondo de su corazón y de su alma. Y eso siempre le ayudó a salir adelante. La segunda curiosidad es sobre el Padre Pío y la Eucaristía, el Padre Pío y la celebración de la Santa Misa. Él dijo una vez que la misa, qué hermoso esto, dijo que la misa es Cristo en la cruz con María y Juan a los pies de la misma y los ángeles en adoración. Y por eso decía, lloremos de amor y de adoración en esta contemplación. Mientras el Padre Pío celebraba el santo sacrificio, todos los que participaban en la misa decían que era como si el tiempo se detuviese. Una vez alguien le preguntó que cómo podía pasar tanto tiempo de pie por las llagas que tenía y cómo podía estar toda la misa de pie, y él respondió, hija mía, durante la misa no estoy de pie, estoy suspendido con Jesús en la cruz. La tercera y última curiosidad es que según algunas fuentes que no se han podido confirmar, la verdad se ha dicho, pero dicen que el Papa Juan Pablo II, siendo un joven sacerdote, hoy San Juan Pablo II, visitaba al Padre Pío para confesarse. Y en una de esas ocasiones, el Padre Pío estaba en trance y le dijo a el joven sacerdote Karol Wojtyła, tú serás papa, como efectivamente sucedió. Hoy, San Juan Pablo II. Bien, amigos, hoy hemos abierto las puertas a este santo que es de gran actualidad para nosotros y que tiene una gran devoción expandida por el mundo entero y aquí especialmente en Venezuela. Termino recordando lo que algunos decían de él, porque es verdad, todo el amor, la bondad, la caridad que fue la fuente de vida del Padre Pío. Pero dicen también que en la confesión y en el confesionario muchas veces era estricto y en muchas ocasiones, como también mencioné, expulsó a algunas personas del confesionario, pero para que se convirtieran y regresaban realmente arrepentidos y con un corazón dispuesto a amar siempre a Dios. Eso es lo que algunos llamaban la dureza del reproche que derivaba del amor. ¿Por qué? Porque la misión del Padre Pío era y es ahora desde el cielo salvar las almas. Amigos, hermanos, no olviden darle al pulgar para decir que este programa les ha gustado. No olviden darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones de los siguientes programas. Y no olviden suscribirse a este canal para que sigan recibiendo de esta formación y sigan estando en contacto con todo lo que vamos ofreciendo como un servicio pues para el crecimiento personal de todos. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Pío, ruega por nosotros.